Bueno, gente, después de toda la controversia que hubo entre Tyson Fury y Jon Jones, pues la cosa no se ha quedado ahí del todo, ¿no? Parece que ha continuado el revuelo. Como ustedes recordarán, ¿no? Joe Rogan estuvo haciendo ciertas declaraciones de quién era el tipo más malo dentro del planeta, ¿no? De quién podría ser dentro de un cuarto el tipo más peligroso si precisamente se encontraran Jon Jones y Tyson Fury. Y él dijo que Jon Jones, evidentemente, porque es un tipo que está mucho más preparado en lo que es el combate en general, es un tipo que tiene muchas armas en el suelo y que por regla general los boxeadores, al no usar el tren inferior de su cuerpo, o sea las piernas, pues que enfrentándose a un tipo que te patea ahí, es un tipo que te patea en las rodillas, un tipo que intente derribarte, ¿no? De una forma u otra, pues que lo va a conseguir con cierta facilidad. Y en este caso de Jon Jones, que es un tipo sumamente peligroso en el suelo, que su background viene precisamente de la lucha estadounidense, que pues simplemente acabaría contra Tyson Fury, le enterraría un montón de codos y precisamente en un lugar donde no hayan reglas es evidente que Jon Jones pudiera hacer mucho más de lo que normalmente hace dentro de un octágono donde hay reglas, donde hay un árbitro que impide que se hagan ciertas cosas, ¿no? Donde hay un reglamento en general. Pues Dana White, como ustedes saben, ha estado en medio de todas estas declaraciones, ha estado en el medio de toda esta polémica, porque es un tipo que no está donde está por nada. Es un tipo que sabe aprovechar las oportunidades y creo, desde mi punto de vista, que él está viendo una gran oportunidad de negocio con estos dos nombres. Y yo creo que sería algo espectacular si precisamente Dana White lograra llevar a Tyson Fury dentro del octágono, dentro de la UFC. Como ustedes saben, Dana White hizo en aquel momento, junto con otras promotoras, etcétera, aquella pelea de Mayweather contra Conor McGregor que rompió un montón de récords en ventas, en pay-per-view, en todo, en absolutamente todo, en promociones, etcétera, en todas las cosas que hicieron. Simplemente rompieron prácticamente todos los récords. Fue una pelea sumamente vista a lo largo de todo el mundo y desde mi punto de vista también esto hizo que Conor McGregor se volviera más internacional de lo que ya era en ese momento. Yo creo que Dana White está viendo una oportunidad similar, bastante parecida, con estos dos nombres, precisamente con Tyson Fury y Jon Jones. Como ustedes saben, Jon Jones también ha tomado cierta notoriedad después de que regresó otra vez al octágono y se convirtió en campeón de los pesos pesados, terminando por llevarse dos campeonatos, o sea, un doble campeonato, no simultáneo, pero un doble campeonato de las 205 libras, por supuesto, que fue donde mayormente hizo toda su carrera, y ahora en los pesos pesados, ganando de una forma verdaderamente fácil contra Ciryl Gane. Y por otro lado, un Tyson Fury que viene acabando en el boxeo. Es un tipo que, desde mi punto de vista, ahora mismo, actualmente, creo que es el mejor boxeador de los pesos pesados que existe actualmente. ¿Okay? Si hablamos de toda la historia, creo que entra en un top 10. Pudiera entrar en un top 10, un tipo sumamente bueno, sumamente versátil, ¿okay? Que no aparenta lo que puede hacer debido a la forma física que tiene, o sea, lo que se ve, su estructura ósea, etcétera, pues pudiéramos pensar que no es capaz de hacer las cosas que precisamente él logra hacer dentro del ring. Ahora bien, Dana White se le ha hecho los colmillos largos y no para de hablar de esto. No para de hablar de que se respeta muchísimo a lo que es Tyson Fury, de que tiene mucha admiración por él, pero que si él realmente quiere concretar esta pelea, pues que lo llame, que él va a hacer posible que se enfrente precisamente a Jon Jones. Y quién sabe, quizás pongan un BMF en peligro aquí, no pongan en juego un BMF para los pesos pesados. Quién sabe, pudiera ser, pero desde mi punto de vista creo que esto sería un negocio sumamente millonario. Creo que atraería muchísimo público, no solamente el público de la UFC, sino también el público del boxeo. Creo que atraería mucho eso, porque es un público que quizás quisiera ver un peleador, un boxeador que ganara dentro de una jaula, ¿no? Que pudiera demostrar que ellos son capaces de ganar precisamente dentro de un octágono. Ahora bien, una derrota de Tyson Fury dentro de un octágono le daría muchísimo prestigio a Jon Jones, le daría muchísimo prestigio, o más del que ya tiene, la compañía. O sea, le daría muchísimo prestigio a la UFC. Y por otro lado, una derrota de Tyson Fury, desde mi punto de vista, pues le quitaría un poco de mérito, ¿no?, a lo que es Tyson Fury. Desde mi punto de vista, si Tyson Fury decide entrar a un octágono, yo creo que ya el solo hecho de querer hacerlo le daría muchísimo mérito. Pero este no es el caso. Hasta ahora, ¿ok? Tyson Fury solamente lo que está diciendo es que él quiere boxear con Jon Jones, él quiere boxear con Francis Ngannou, o con los dos incluso, porque en últimas declaraciones él estuvo diciendo de que él es capaz de boxear con los dos peleadores la misma noche. Esto es una locura, ¿ok? Yo creo que ambos peleadores suponen un riesgo para él,
¿ok? Dentro del boxeo incluso, yo creo que le ganaría a los dos por las habilidades que tiene, etcétera, pero siempre está el factor riesgo. Por ejemplo, en el caso de Francis Ngannou, el riesgo de la pegada. Es un tipo que en cualquier momento te puede pegar y tumbarte, en cualquier intercambio, en cualquier clinch, etcétera, que se vaya un golpe, que se vaya un gancho, un volado, lo que sea, pues te puede noquear. Lo hemos visto en múltiples ocasiones, por supuesto dentro de la UFC, con guantes mucho más pequeños que los del boxeo, pero que es un tipo que mantiene su fuerza de pegada. Es un tipo sumamente peligroso con la fuerza de pegada. Por otro lado, Jon Jones es un peleador mucho más versátil que Francis Ngannou en general, ¿ok? Es un tipo mucho más completo, pero que yo creo que en el striking o directamente en el boxeo es muchísimo mejor que Francis Ngannou también. No digamos muchísimo mejor que Tyson Fury, yo creo que no llega ni a equipararse con Tyson Fury desde mi punto de vista en lo que es el boxeo, pero que tiene muchas habilidades y es un atleta consagrado, o sea que es un tipo que en cuanto a disciplina para, digamos que evolucionar su forma de juego, evolucionar su boxeo, lo que tenga que evolucionar, yo creo que él es capaz de hacerlo. Y en caso de que tuviera que ir a boxear, creo que representaría, digamos que un reto para Tyson Fury, porque es un tipo que puede prepararse de una forma extremadamente bien para cualquier ámbito de la pelea. Desde mi punto de vista, Jon Jones sería una pelea interesante para Tyson Fury, incluso dentro del boxeo. Ahora bien, lo que se está tratando de hacer, o lo que está tratando de hacer Dana White, el mismo Jon Jones y muchas personas que han estado hablando sobre esto mediante las redes sociales, es traer a Tyson Fury dentro de un octágono. Creo que esta sería una manera de vender mucho más que incluso si llevan a Jon Jones a pelear dentro de un ring, o incluso si llevan a Francis Ngannou, en caso de que la PFL quiera hacerlo, o en caso de que ambas partes quieran hacerlo, pues creo que generaría mucho más que llevaran al boxeador dentro de la jaula. Porque ya que vaya un peleador de la jaula al boxeo es algo que se ha visto en reiteradas ocasiones. Y la mayoría de las ocasiones ya sabemos cómo termina. Incluso cuando los boxeadores no son profesionales, cuando directamente son amateurs. Lo hemos visto en múltiples ocasiones, ¿ok? Últimamente sobre todo lo hemos visto con los hermanos Paul, cómo han destrozado prácticamente a peleadores que han salido de MMA, ¿ok? Y han ido a pelear en el boxeo con ellos. Peleas por supuesto que son de dinero, ¿okay? Peleas que generan dinero. En parte yo creo que más para los peleadores de MMA que incluso para los mismos hermanos Paul, ¿no? Ya sea Logan Paul, ya sea Jake Paul. Porque incluso se ha hablado que en las últimas peleas que han tenido, o sobre todo Jake Paul, que no han generado la cantidad de dinero que las promotoras que están detrás de ellos esperaban. ¿Ok? Sin embargo, le han sabido pagar muy bien a los peleadores que se han enfrentado a ellos de MMA. Dígase quien sea, dígase Tyron Woodley, dígase Anderson Silva, que también ha estado en todo esto, dígase quien sea. El último que se enfrentó a él fue Fury, pero Fury no es un peleador de MMA, directamente es un boxeador y le ganó. O sea, le ganó por puntos. Y creo que fue una pelea que relativamente vendió algo. No vendió, digamos que tanto como se esperaba, pero sí vendió algo, ¿ok? Próximamente vamos a ver una pelea contra Nate Diaz y desde mi punto de vista creo que va a ser otro fiasco para los peleadores de las MMA. Porque Nate Diaz no representa bien lo que se quiere. Ahora, retomando el tema, creo que sería muy interesante que Tyson Fury diera el paso, ¿ok? Y que realmente se interesara en mostrar si realmente es tan malo como él dice, si realmente es un tipo duro como él dice. Ya sabemos que es un tipo duro dentro del ring, pero la cosa que se estuvo hablando, lo que Joe Rogan estuvo hablando es en la calle, en lo que es el completo, ¿ok? En un tipo peligroso completo dentro de un cuarto. Y lo más parecido a esto, como ya les dije en un video anterior, es la jaula, es el octágono, es las MMA. Y hay que ver qué pasaría en este juego. Hay que ver qué pasaría si Dana White logra llevar a Tyson Fury. Creo que sería una pelea épica, sobre todo en ventas. Creo que lograría hacer otra vez algo parecido, como ya les dije, con lo que hizo entre Conor y Mayweather, que eran dos nombres espectaculares para el momento. Era, por supuesto, Conor McGregor en su momento, prácticamente en su prime, no había perdido mucho en ese momento, venía prácticamente con un doble campeonato, etc. Era un tipo que necesariamente iba a vender, porque estaba en su apogeo. Y ahora mismo, Jon Jones es un tipo que está en su apogeo, es un tipo que sigue en su peak, sigue en su prime. Sigue ganando campeonatos y por otro lado Tyson Fury es un tipo también que está vendiendo muchísimo en sus peleas. Esto sería un buen encontronazo y sobre todo, como les digo, si lo hacen dentro de un octágono. Y Dana White está pujando muchísimo por esto. Por otro lado, como ya les dije, Francis Ngannou
quiere hacer la pelea dentro del ring, Jon Jones quiere hacerla dentro de la jaula y Tyson Fury quiere hacerla dentro del ring con los dos peleadores en la misma noche. Una locura desde mi punto de vista, creo que no aguantaría a los dos peleadores en una misma noche, ¿ok? Pero habría que ver qué pasa, habría que ver cómo se soluciona todo esto, hacia dónde se lleva esta pelea, pero sí me gustaría ver una pelea entre ellos tres, a ver qué pasa, porque también ocurrió algo interesante en la última velada que pasó en PFL, porque se encontraron Francis Ngannou y precisamente Jon Jones, se vieron las caras y tuvieron como una especie de careo, desde mi punto de vista bastante tranquilo, ¿ok? Bastante deportivo, donde se dijeron algunas cosas, pero sobre todo mucho respeto vi ahí. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.